Hace un año, a principios del invierno, fui de excursión durante un fin de semana en un parque nacional no muy lejos de casa. Se suponía que eran los últimos días de buen clima antes de que llegara el frío y la nieve del invierno, así que quería salir mientras aún pudiera. Había un sendero que un amigo me había mencionado que llevaba a una bonita vista de un lago y no estaba abarrotado, así que decidí probarlo. Pero cuando llegué al sendero, no era lo que esperaba. No había señales ni marcadores, solo un camino delgado que atravesaba algunos árboles. Caminé un poco y aunque aún no tenía señales, parecía un sendero sencillo para caminar. Mientras caminaba, estaba claro que pocas personas venían por aquí. Había casi ninguna huella de zapatos en la tierra y el sendero no parecía haber sido hecho profesionalmente. Esto no me asustó ni nada por el estilo, pero fue algo que noté. Sin embargo, el bosque a lo largo del camino era realmente agradable, lleno de vida silvestre y hojas cayendo debido al cambio de estación. Aproximadamente a 1 milla de distancia, pasé algo interesante. Otro sendero que se adentraba en el bosque. Permanecí en el sendero, pero realmente no entendía por qué habría otro sendero conectado a este sendero ya raramente utilizado. A medida que seguía caminando, sin embargo, más de estos senderos secundarios comenzaron a aparecer. Se iban en direcciones aleatorias, llevando a lo que parecía no ser nada en particular. Era realmente extraño. Y luego, después de unas 3 horas de caminata, el sendero en el que estaba terminó así, de repente. No había más camino que seguir. Todo lo que estaba por delante era una interminable fila de árboles. Y luego, de la nada, escuché pasos detrás de mí. Me giré para ver a un tipo caminando a lo lejos. Tenía una chaqueta rota y no llevaba mochila. Extrañamente, caminaba cruzando el sendero en el que estaba hacia uno de los caminos secundarios. No parecía que me hubiera visto, solo miraba hacia abajo y caminaba. Sin embargo, la forma en que caminaba y cómo se veía me dio un poco de escalofríos, así que me aseguré de no ser visto mientras lo observaba adentrarse en el bosque. Para entonces parecía que no quedaba mucha luz del día, y decidí simplemente abandonar la búsqueda del lago y regresar caminando a mi auto. Sin embargo, solo me llevó unos minutos llegar a un cruce de senderos que no recordaba haber visto antes. Inmediatamente pensé en cómo uno de los senderos terminaba abruptamente y cómo eso probablemente significaba que en algún momento había tomado el camino equivocado. Miré hacia abajo tratando de ver si había alguna huella de mis zapatos que pudiera seguir, pero no vi ninguna. Entonces lo escuché de nuevo. Pasos detrás de mí. Me giré y miré hacia el bosque a lo lejos. Ese mismo hombre estaba parado y mirándome. Él no se movió ni dijo nada. Simplemente se quedó allí como si me estuviera observando. Después de un momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo y me giré para tomar cualquier sendero que estuviera en la dirección opuesta al hombre. Rápidamente me apresuré, mirando hacia atrás varias veces, pero después de unos minutos perdí de vista al hombre. Seguí por este sendero durante más de 1 hora, todavía preocupado por estar perdido y por el extraño hombre. Después de un rato de caminar, me aparté del sendero y me apoyé contra un árbol para descansar y beber agua. No pasó ni un minuto antes de que escuchara los mismos pasos. Permanecí donde estaba, detrás del árbol, mientras el sonido de sus pasos se hacía más fuerte, y más fuerte hasta que el hombre pasó justo frente al árbol donde yo estaba. Parecía concentrado en el camino por delante, como si pensara que yo seguía caminando, pero no había duda en mi mente de que me estaba siguiendo, o al menos intentándolo. Una vez que se fue, aproveché la oportunidad para correr en la dirección de la que venía, llegando al cruce y eligiendo entre 2 senderos que iban en la dirección correcta. Afortunadamente, hice la elección correcta porque a mitad de camino de regreso a mi auto, solo tenía la tenue luz de la luna para guiarme a través del bosque. Todo lo que puedo decir es que ese hombre que vi no parecía estar allí simplemente para hacer senderismo, y según la forma en que actuaba, creo que tenía algunas intenciones terribles que quizás apenas evité.
Lo único que puedo decir es que ese hombre que vi no parecía estar allí solo para hacer senderismo, y según la forma en que actuaba, creo que tenía algunas intenciones terribles que quizás apenas evité. Acababa de cumplir 19 años y estaba en casa durante los próximos meses de descanso de verano de la universidad. Mi mamá vive en la ciudad, en la misma casa donde crecí, pero mi papá se mudó a una pequeña casa fuera de la ciudad, respaldada por el bosque, y siempre me sentí muy relajado cuando estaba allí. Solo el hecho de estar lejos de todo se sentía muy liberador. De todos modos, durante el transcurso del verano, se me ocurrió la idea de ir de campamento por solo una noche en algún lugar del bosque detrás de la casa de mi papá. Ya tenía todo el equipo, y ya había ido de campamento antes, así que parecía una noche divertida e inofensiva. No planeaba alejarme mucho, quizás solo caminar media hora, y luego encontrar un buen lugar para acampar. Salí unas 2 horas antes del atardecer. Caminé sin música ni nada, simplemente absorbiendo el ambiente y los sonidos de la naturaleza hasta que llegué lo suficientemente lejos como para empezar a armar mi equipo. Armé mi tienda de campaña, encendí una fogata y luego me relajé mientras el sol se ponía y el bosque se quedaba en silencio. Un par de horas después, me fui a dormir. Había planeado irme por la mañana, pero cuando me desperté, sentí que quería quedarme un poco más. Salí a dar un paseo informal y me senté junto a la tienda de campaña. Sorprendentemente, el día parecía haber pasado muy rápido. Antes de darme cuenta, el sol comenzaba a ocultarse. Empaqué mis cosas, las limpié y luego empecé a caminar de regreso a casa. Caminé entre los árboles, teniendo una conversación conmigo mismo en mi cabeza para pasar el tiempo, pero a medida que el sol empezaba a ponerse más bajo, me di cuenta de que había pasado un tiempo desde que me fui. Me detuve y levanté la cabeza, mirando a mi alrededor. Realmente no reconocía el área. Obviamente no había sendero, así que podría haber estado caminando en una dirección ligeramente diferente. Pero algo parecía estar mal. Después de 1 minuto entero de buscar, sinceramente no tenía ni idea de hacia dónde ir. Si hubiera estado yendo en la dirección correcta, ya debería haber llegado a casa o al menos al camino donde estaba la casa de mi papá. A pesar de la carrera contra el sol, decidí seguir en la dirección en la que iba, esperando que en algún momento llegara a un camino. Mientras caminaba, el bosque se fue oscureciendo cada vez más, lo que me llevó a tener algo así como un colapso nervioso. Miraba por todas partes buscando algo que me indicara dónde ir, pero ahora el bosque estaba demasiado oscuro como para ver algo más allá de 30 o 40 pies. Pero luego vi una luz parpadeando a lo lejos. Me emocioné y caminé rápidamente hacia ella hasta que pude distinguir una casa oscura en medio de los árboles. Pensé que tal vez era uno de los vecinos de mi papá, o que al menos me llevaría a un camino por el que pudiera caminar, pero al acercarme a la apertura en el bosque, no vi nada. No había caminos, no se veía luz de otras casas y ni siquiera había un camino de grava. La casa tenía un aspecto antiguo, más parecido a una cabaña, pero había una luz encendida en la ventana de la planta baja, así que definitivamente no estaba vacía. Di la vuelta por el otro lado, manteniéndome en la línea de árboles, pero no había señales de caminos o casas en ninguno de los lados. Lamentablemente, decidí que mi única opción era pedir ayuda a quien viviera allí. Me acerqué a la puerta principal, escuchando por un segundo antes de llamar al timbre. Inmediatamente escuché pasos corriendo por unas escaleras y directamente hacia el otro lado de la puerta, sabiendo que probablemente me estaban mirando a través del mirilla. Les llamé diciendo: «Hola, perdón, pero estoy perdido». Esperaba que pudieran decirme en qué dirección está la calle más cercana. Hubo una pausa y luego abrieron la puerta. 2 hombres estaban parados allí. Ambos parecían tener unos 40 años y lucían algo desconfiados. Uno de ellos dio un paso adelante y miró afuera detrás de mí, hacia la línea de árboles, como si estuviera buscando a alguien más. Hubo un momento en el que ambos se quedaron en silencio. «Entra, te ayudaremos»,
dijo uno de los hombres, abriendo más la puerta y apartándose. Estoy bien, solo necesito que me indiquen la dirección correcta, por favor, dije, sin querer entrar en una casa aleatoria en el bosque, y también sin ver realmente el sentido de hacerlo. Ambos hombres fruncieron el ceño. Luego uno habló diciendo que solo quería hablar sobre por qué estaba aquí afuera. Les dije que simplemente estaba acampando y me perdí, pero se miraron como si estuviera mintiendo. Entonces uno de ellos salió y se paró bastante cerca de mí, mientras observaba los árboles con más atención. Cuando salió, reveló la habitación detrás de él, que solo tenía una pequeña lámpara en medio del suelo rodeada de polvo. Di un paso atrás, y ambos hombres de repente se volvieron fríos. Sus expresiones faciales y lenguaje corporal se volvieron vacíos, mientras permanecían en silencio antes de que uno se abalanzara sobre mí, intentando derribarme al suelo. Afortunadamente, reaccioné lo suficientemente rápido como para escapar antes de que el otro hombre llegara a mí. Corrí hacia los árboles, escuchando los pasos de uno de los hombres acercándose detrás de mí. Pero una vez que entré en el bosque, el hombre abandonó la persecución y poco después las luces de la casa se apagaron. Pasaron horas antes de que llegara a un camino, descubriendo que había caminado milas en la dirección equivocada. Sin embargo, le conté a mi papá sobre el encuentro y él elevó el caso a la policía para investigar. Pero nos aterrorizó escuchar que la casa en la que entré era una cabaña de vacaciones abandonada desde hacía décadas. Quienesquiera que fueran esos hombres, probablemente usaban un generador para alimentar las luces y lo que sea que estuvieran haciendo. Pero por qué estaban allí, nadie lo sabe. La forma en que actuaban parecía como si estuvieran tratando de no ser atrapados, así que si hubieran logrado llevarme a su casa, no estoy seguro de si alguna vez habría salido de allí. Iba conduciendo de regreso a mi pueblo natal, desde un viaje de trabajo que tuve a principios de semana. Decliné el vuelo gratuito de ida y vuelta porque decidí tomar un tiempo para mí mientras estuviera allí y disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Conducir largas distancias no era algo que realmente hubiera hecho antes. Lo máximo que había conducido eran unas 10 horas, y eso fue con una parada en un hotel a mitad de camino. Pero este viaje en carretera era mucho más largo, casi 20 horas, y solo había reservado un hotel para una noche. Sin embargo, el hecho de que nunca hubiera conducido tanto tiempo no me hacía pensar que no pudiera hacerlo. El viaje comenzó bien, pasando por ciudades y pueblos, y teniendo muchos otros autos a mi alrededor, aparentemente siguiendo la misma ruta. A medida que avanzaba, sin embargo, los autos se hicieron menos comunes, y los pueblos prácticamente desaparecieron. Las carreteras no eran más que campos de hierba a ambos lados o densos bosques. Para las 5:00 p.m., la llovizna ligera que había comenzado antes se intensificó, cayendo una lluvia fuerte que dificultaba la visibilidad. Parecía que cuanto más me adentraba en esta zona boscosa, más intensa caía la lluvia. Había esperado que parara al atardecer, pero no lo hizo. Ahora estaba realmente concentrado en la carretera, conduciendo muy despacio e intentando asegurarme de navegar por ella con cuidado, para no resbalar hacia un barranco. Conduje a través de esta terrible lluvia durante probablemente una hora entera después del atardecer, cuando empecé a darme cuenta de que la carretera se estaba volviendo mucho más sinuosa, en lugar de recta. Me llevaba mucho más adentro del bosque, donde los árboles estaban muy cerca uno del otro y bloqueaban todas las vistas. Después de un tiempo, empecé a ponerme nervioso, pensando que era realmente extraño que una autopista fuera así. Reduje la velocidad y me detuve en el arcén de la carretera. Saqué mi teléfono e intenté buscar las direcciones, pero no había servicio. Todo lo que recordaba de la ruta era que tenía que seguir prácticamente la misma autopista todo el camino. Tal vez estaba en la carretera correcta y simplemente estaba paranoico, o tal vez me había concentrado tanto en tratar de ver a través de la lluvia que accidentalmente me había incorporado a una carretera diferente.
El problema es que no tenía forma de saber cuál de esas dos posibilidades era correcta. Miré por las ventanas con la esperanza de ver a un letrero o cualquier cosa que pudiera darme una idea de dónde estaba. Todo lo que podía ver a través de la lluvia intensa eran los bosques a mi alrededor, desvaneciéndose en la oscuridad total más allá de mis luces delanteras. Pero solo un minuto más después de que me detuve, una luz apareció detrás de mí. Miré por el espejo mientras se volvía más brillante, dando la vuelta en una de las curvas y acercándose a mi coche. Sus luces eran tan brillantes que ni siquiera podía ver su coche. Solo podía ver el resplandor brillante en mis espejos. Observé cómo la luz empezaba a moverse más lento y más lento, hasta que se detuvo justo detrás de mi coche. Parte de mí se sintió aliviada de que alguien se detuviera a ayudarme, pero otra parte de mí estaba pensando en las otras posibilidades. Pasó un minuto entero mientras el coche permanecía allí, dejando las luces encendidas y sin mostrar signos de nada, hasta que una puerta se abrió de repente. Todavía estaba demasiado brillante para ver mucho, solo podía distinguir el contorno oscuro de un hombre emergiendo de la luz y acercándose a mi ventana. El hombre llevaba una sudadera oscura y parecía no estar molesto por la lluvia, mientras se apoyaba en la puerta mientras yo bajaba la ventana un par de pulgadas. Él preguntó si necesitaba ayuda, y yo respondí explicando que solo necesitaba saber dónde estaba y si todavía estaba en la autopista correcta. Me miró y luego miró hacia el asiento trasero mientras asentía con la cabeza. «Sí, puedo ayudarte. Déjame solo coger mi teléfono», dijo mientras se alejaba. Subí la ventana para bloquear la lluvia. Había algo extraño en mi interacción con él, pero no podía entender qué era. Simplemente se sentía extraño. Porque no sabía en qué carretera estábamos o si estábamos en la autopista. Observé en los espejos hasta que el hombre volvió a desaparecer detrás de las luces brillantes, pero pude verlo revolver algo en su coche durante unos momentos antes de volver a salir. Se acercó, pero en los momentos antes de llegar a mi coche, alcancé a ver algo en su mano justo cuando reaccioné y puse el coche en marcha. De repente, el hombre se arrodilló junto a mi neumático trasero e introdujo algo en él. Aceleré a fondo, viendo cómo el hombre se sorprendía visiblemente y retrocedía mientras me alejaba tan rápido como pude. Sabía que probablemente intentaría alcanzarme, así que conduje en pánico durante varios minutos, temiendo la idea de ver las luces detrás de mí. Afortunadamente, nunca lo hice. Avancé unos 3 kilómetros antes de finalmente encontrar una intersección con un letrero que indicaba una gasolinera más adelante. Cuando entré, por supuesto, llamé a la policía, pero también descubrí que el hombre había apuñalado mi neumático con un destornillador que todavía estaba incrustado en el costado del neumático, sobresaliendo parcialmente. Eso, junto con el neumático cubriendo el agujero, probablemente fue la única razón por la que pude escapar sin quedarme varado en la carretera. Si hubiera sido incluso un segundo demasiado tarde al alejarme, no creo que hubiera vuelto a ser visto después de esa noche.